Bueno, estoy aquí con Sonia, que es una de mis pacientes que ha estado en tratamiento en mi centro durante unos cuantos meses porque empezó con unos problemas de ansiedad y bueno, pues se vino a tratar y entonces estamos aquí para que ella nos cuente cómo ha sido su trayectoria a lo largo de esos meses que fueron difíciles, pero de los cuales ahora puede hablar porque ya se ha recuperado. O sea, Sonia es madre de familia, tiene 3 niños, tiene un niño más mayor, luego tiene unos mellizos y está casada y tenía pues todas las preocupaciones de las madres y después un trabajo también con ciertos niveles de exigencia, un trabajo exigente, y en esas condiciones, bueno, pues su cuerpo se le puso delante. También he de decir que venía a terapia con su cuaderno, sí, a tomar notas. Sí, y es algo que siempre recomiendo, porque es verdad que a día de hoy, cuando en algún momento noto algún día raro, vuelvo a mis cuadernos y es como volver a retomar esa terapia, ¿no? O sea, es como para mí un aprendizaje diario en la terapia, sí, de muchas cosas que yo desconocía, ¿no? Que decía, es que vamos por la vida corriendo y no nos paramos a pensar ni a mirar, ¿no? Lo que nos sucede, ni qué lo que nos pasa. Entonces, sí, me sirvieron mucho mis cuadernos. El objetivo de que grabemos esto también es un poco pensando en que hay personas que se sienten atrapadas por esta enfermedad y que como que no le ven el fin, ¿no? Y entonces, bueno, pues el objetivo es mandar un mensaje de esperanza para todas estas personas, ¿vale? Al principio es verdad que no identifiqué la ansiedad como tal, ¿no? Porque yo no conocía esta enfermedad de cerca, ¿no? Sí que la habíamos oído y había oído hablar de ella, pero sí que es verdad que no la identifiqué en un principio. Entonces empecé a acudir a varios médicos, varios especialistas, y bueno, me decían que no había nada, que todo estaba bien, ¿no? O sea, me hacían pruebas y me decían, no, todo está bien. Entonces, pues bueno, un día ya pues me dio uno de esos ataques más fuertes en el trabajo, acudí a un hospital más cercano y ahí fue donde me dijeron que era ansiedad. De hecho, yo antes de entrar en ese médico estaba incluso cabreada, ¿no? Porque yo llegué al hospital de me estoy muriendo, ¿qué me está pasando? Pero veía que nadie me hacía caso, ¿no? Como que no me daban importancia a la gravedad que yo creía que tenía. Con lo cual dije, fatal, aquí no me hacen ni caso, ¿no? Entonces cuando entré a la médico me miró y me dijo, lo que tienes es ansiedad, me recetó un tratamiento y bueno, pues es verdad que yo salí de ahí y dije, pues ni caso, ¿no? Esta señora que me está diciendo, yo no puedo tener ansiedad, tengo algo que no sé lo que es, pero esto no es seguro y de hecho no hice caso ni siquiera al tratamiento, no me lo tomé. Y bueno, pues fueron sucediendo varios ataques hasta que ya es verdad que dije, bueno, pues voy a tener que hacer caso a los médicos y tomarme algo para ver si de verdad me tranquiliza. Entonces, bueno, pues fui al médico de la Seguridad Social y le dije, mira, llevo pasando esto, me dicen que es esto, pero no sé, yo no me encuentro bien. Y bueno, ya me medicaron, empecé a tomarme la medicación, es verdad que me medicaron en un principio en exceso, porque me decían que había que calmar esos nervios y bueno, pues ahí fue cuando ya dije, bueno, pues si ellos me dicen que es ansiedad, será ansiedad, pero no acababa de aceptarla, ¿no? O sea, era como, bueno, pues si ellos me dicen yo me tomo esto y vamos a ver, pero ahí me quedaba, no sabía lo que era ni aceptaba muy bien que tuviera ansiedad. Tenía muchos temblores, notaba mucha agitación, tenía una sudoración excesiva fundamentalmente en las manos, ¿no? Me sudaba mucho las manos, incluso a veces se me quedaban dormidas, me dio un proceso de intestino horrible con un montón de diarreas que me hizo perder muchísimo peso y incluso pues también me afectaba lo que era la tensión, ¿no? Se me disparaba y se me subía, con lo cual bueno, pues es verdad que era un nerviosismo muy extremo y yo
era como una pérdida de control total, ¿no? O sea, yo no podía controlar esos síntomas, no los podía controlar y eran pues momentos muy difíciles y muy horribles. ¿No? Y hubo un momento que me acuerdo de un día muy desagradable en el que noté incluso como la lengua se me iba hacia atrás y me ahogaba, ¿no? O sea, que era como, ¿cómo puede ser esto? O sea, sí. Y es verdad que luego en ese momento dije, bueno, me senté, me puse una serie y dije, bueno, olvídate un poco, y al final era un poco eso, ¿no? Desviar la atención de esos síntomas y como que se iban mermando, ¿no? Con lo cual era como, bueno, parece que desaparecen si no les hago caso. Me mantuvieron mucho tiempo con medicación, con mucha medicación, y muy dormida. Entonces esos meses estuve como un poco ahí ida y haciendo muy poquitas cosas, me limitaba un montón. Entonces, ¿no podías ir a trabajar? No. ¿No podías ir a trabajar? No. ¿Estabas de baja? Sí. O sea, ¿te quedabas en casa? ¿Estabas muy...? Sí, estaba con mucha medicación. Muy dormida, me sentía muy mareada, con pocas ganas de hacer nada. Yo creo que al final un poco la ansiedad también desencadena un poco, digamos, en una pequeña depresión, ¿no? De verte que realmente no podías hacer nada de lo que querías. Claro. Y esas limitaciones al final me acabaron llevando un poco a una pequeña depresión, yo diría. En casa y mi vecino justo de la pared de al lado me dijo, yo pasé por algo así y fui a psicólogo. Y es verdad que dije, bueno, pues voy a probar, pero venía con muy poca esperanza, ¿no? Por el hecho de decir, nunca había ido al psicólogo, e incluso no lo tenía dentro de mi cabeza ni pensaba que me podía ayudar, porque decía, sí, es que... Entonces, bueno, pues fue un poco el comienzo de esa terapia. Es verdad que ya en la segunda sesión de terapia salí muy enganchada, algo me hizo conectar con que, esto viene de más atrás y parece ser que sí va a ser lo que te están diciendo y que hay que curar heridas, ¿no? Y empezar y aprender a gestionar todo eso que te está sucediendo ahora. Pues claro que hay momentos muy difíciles, pero sí que es verdad que los fui afrontando poniéndome cada día tareas pequeñas y alcanzables y realistas, ¿no? Porque también es verdad que la medicación quizá es necesaria en algún momento para calmar esos síntomas, pero luego yo, en mi caso por lo menos, sentí como que me limitaba mucho a estar despierta, ¿no? a vivir lo que sentía. Al final era como, prefería ir dejando esa medicación y decir, bueno, pues quiero sentir esas emociones y gestionarlas yo, no que una medicación me las bloquee, ¿no? O sea, no sé si bloquear es la palabra, pero sí que es verdad que me sentía como que me bloqueaba, ¿no? en mis actividades diarias. Entonces, bueno, pues empecé a ponerme pequeñitas tareas, empecé a salir a caminar, aunque había veces que me costaba mucho, pero me decían camina, y empecé a salir a caminar, a leer mucho, a escribir, a escuchar a otras personas, ¿no? Aparte de a la terapia y venir aquí, pues empecé a escuchar también muchas cosas a través de YouTube, que lo tenemos muy disponible, que está ahí, y que, bueno, pues a escuchar y a ver que esto era algo que estaba en el día de hoy y que a mí me había tocado, y a seguir. O sea, aprender, sí. Aprendemos. Algo que me costó mucho ahí, en ese aprendizaje, porque es verdad que como que yo no era la misma persona, ¿no? O sea, era como, es que antes era como iba acelerada por la vida y ahora he frenado, y ahora es como me cuido más a mí y cuido más de los míos, y entonces era como eso, a veces me chocaba mucho en mí, porque era como, es que no eres la misma, y me aferraba a eso, ¿no? Como, pero luego ya empecé a entender, ¿y por qué tienes que ser la misma? Si realmente siendo lo que eras, tu cuerpo te ha dicho para, con lo cual ahora pues eres una persona diferente. Una transformación, y entonces siempre después hay una mejora, porque se empieza a ver la vida desde una perspectiva distinta, y también nos abre la posibilidad de comprender a otras personas que tienen este problema, y que muchas veces hacemos como, o sea, que muchas veces son personas que están muy estigmatizadas, ¿no? Eso es una tontería, se lo está inventando, ¿cómo le va a pasar esto, ¿no? Y bueno, cuando tenemos este problema, pues como que se nos abre el foco y empezamos a mirar las cosas de una manera distinta. Yo siempre decía que era como que me habían dado unos ojos nuevos, ¿no? Porque era como, ahora es como que ya no pasan los días por mí, sino pasas tú por los días, ves las cosas de verdad, ¿no? Aprendes a valorar las cosas. Empiezas a valorar las pequeñas cosas y bueno, pues... Muy bello.
era muy reacia, ¿no? Pero sí que es verdad que yo era muy reacia a la medicación y a tomarme medicación, y tú lo sabes, y aún así tomé muchísima. Entonces, al final, yo creo que en esta enfermedad hay una vía que es la que te ponen fácil, ¿no? Que es la de la medicación, y esa es la vía fácil, de, bueno, pues todos nos podemos acoger a esa vía fácil de la medicación, me duermen mi cerebro, me bloquean y, bueno, pues paso por los días, ¿no? Y la otra, pues es el esfuerzo del trabajo diario, de luchar contra eso que te está pasando. No la palabra luchar, porque es verdad que cuando luchas o marcas obligaciones también te llega más ansiedad, ¿no? Sino de empezar a que te lleguen identificar esas emociones, esas manifestaciones y saber lo que son, identificarlas y trabajarlas tú. O sea, yo a día de hoy hay días, ¿no?, que me siento más nerviosa o que pasan cosas en tu día a día que no puedes evitar, de un susto, cualquier cosa, ¿no? Claro, y al final, pues venga, voy a afrontarlo, pero no tomo nada de medicación desde hace mucho tiempo. Pero yo, bueno, de hecho, mira, sí, ahora por ejemplo, es cuando tengo el día de llorar, lloro y digo, pues ya está, es más sano que sano y me quedo tan a gusto. Sí, y de hecho tengo a mi marido diciéndome, pero ¿y ahora por qué lloras? Digo, porque quiero, sin más, porque me ha dado la llorera y quiero llorar, entonces lo digo y lloro. Pero sí que es verdad que, de hecho, creo que ahora mismo no sería capaz de tomarme ninguna medicación. Yo la medicación creo que en los casos ya más agudos, ¿no? Pues, por ejemplo, como era el tuyo, es necesario para frenar el síntoma. Pero si eso no va acompañado de una terapia, entonces nos metemos en una dinámica, bueno, pues claro, cada día vamos avanzando en el tratamiento médico porque cada vez nos mandan más. Tú ya sabes que yo había entrado en una rutina, ¿no?, de levantarme por la mañana y era ir a por el grupo de pastillas, tomármelas y era como una rutina. Entonces dije, claro, cuando me decías eso era como, bueno, pues tengo que cambiar la rutina, voy a dejar las pastillas ahí, me voy a tomar mi café, me voy a ir a caminar y cuando vuelva, si estoy bien, pues no las necesito. Y fue así, o sea, era como, voy a hacer del olvido, ¿no? Es como, venga, se me van a ir olvidando. Y fue así, poco a poco, progresivo, porque sí, de verdad que era como de golpe, ¿no? Porque o sea, con vigilancia, y de forma rigurosa, sí, pero un poco sin ese... Sí, pero fue dejar de tener una rutina o esa dependencia y es verdad que fue así. Y generalmente el que conoce la foto del paciente y cómo ha ido el cambio es el psicólogo, que es el que va viendo el día a día, el que conoce a ese paciente, conoce a su familia, conoce de forma más íntima las cosas que pasan, las preocupaciones, y entonces sí que puede ver que esa persona está preparada para ir deshaciéndose de esas muletas. Yo me acuerdo que siempre me decías, tenía que hacer una foto del antes y el después, cuando entras y cuando salís, y es verdad. La foto del paciente, claro, no podemos hacerla, pero porque si llegas el primer día y te hago una foto, no vuelves. Sí. Pero lo ibas afrontando. Sí, hubo recaídas, hubo muchas recaídas, pero sí es cierto que siempre había algo que me movía a seguir, ¿no? Porque era como, no fue un proceso nada fácil, no era fácil aceptar lo que me estaba pasando, ¿no? Tú siempre piensas, yo puedo con todo, soy la superwoman. En mi caso, de hecho había veces que pensaba, había tenido a gente en equipos, ¿no? Y decía, si hablan de ansiedad con lo que yo tengo en mi casa, esto es mentira, ¿no? Entonces al final siempre es verdad que decía, te tenía que tocar a ti por desconfiar de eso, ¿no? Yo creo que cuando viene para quedarse. Sí. Entonces tienes que aprender a vivir con ella. Lo que sí es cierto es que es lo justo que decías, ¿no? Que es verdad que todavía la enfermedad mental, cuando dices, es como que la gente te mira. De hecho, yo tuve alguna persona, ¿no?, en mi vida que a lo largo de que cuando estaba en mi peor momento era como, pero es que no entiendo, ¿no? Te has vuelto loca, me decían, ¿no? Y yo, creo que no, pero no sé qué me está pasando. Entonces, no tenía respuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que con la ansiedad tenemos que aprender a vivir y como tú decías, es verdad que yo creo que a mí me ha costado mucho y a veces todavía tengo que volver a esos apuntes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando la aceptas como una enfermedad más, ¿no?, como, bueno, pues aquí está y te llega esa emoción y la identificas y la aceptas,
es como que todo se pasa, ¿no? Y también, fíjate, yo me sentía muy mal por cuando tenía a veces me llegaban esas manifestaciones, ¿no? Era como, ay, el que tengo enfrente lo está notando. Claro. Entonces es como, claro, me está notando. Entonces eso me creaba un nerviosismo mayor y es verdad que ahora cuando tengo alguna manifestación o me llega cualquier emoción, es como la identifico, la acepto, me paro y veo que el de enfrente no se da cuenta. O sea, porque a mí y si se da, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, bueno, exacto. No sé, y no de se hecho, da. mira, una de las cosas que cuando me hablabas de terapia de exposición, ¿no? Yo decía, esta mujer cómo me dice que me vaya a caminar si yo tengo unos mareos con esta medicación horrible. Y es verdad que luego salí a caminar y llevaba África presente en mi caminar, como en muchos días de mi vida. Pero es verdad que salía a caminar y decía, pues es verdad, y si me caigo, pues alguien me verá, ¿qué me va a pasar? O me acuerdo yo dejé de conducir durante mucho tiempo, ¿no? Por el miedo porque me dieron algunos ataques en el coche, entonces te cogí como miedo, ¿no? Me acuerdo, la primera vez que yo volví a coger el coche era subiendo aquí a terapia. Y claro, yo recuerdo que incluso mi marido estaba asustado, como, pero no te subo de verdad, pero si te pasa y si te encuentras mal, y yo dije, bueno, da igual, a mí África me ha dicho que tengo que hacer esa terapia de exposición y voy a subir el coche porque voy a poder. Y es verdad que recuerdo que subí, me sudaban las manos, estaba muy nerviosa, pero llegué y dije, ya está, no ha pasado. O sea, y entonces es verdad que yo creo que lo importante es que todas esas manifestaciones no te frenen, ¿no? Que no te frenen, que no que te lo paren. hagas. Claro. Y eso pues sigue, por eso digo que yo creo que hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Sin más, la semana pasada iba a cenar con unas amigas y por la tarde estaba siempre, es verdad que como que aparece la ansiedad cuando quieres hacer algo que a ti te agrada, o por lo menos a mí me pasa. Es un enemigo, sí, es así. Sí. Es así. Entonces es como la semana pasada quedaba a cenar con unas amigas y por la tarde estaba de no voy a ir porque si me da y no sé. Y luego al final fue como, bueno, mira, vístete, píntate el ojo, el labio y vete que no va a pasar nada. Y si pasa, pues ya les diré que me voy o que ya me encuentro. Claro. Y fui y estaba estupenda, o sea, me lo pasé genial. Entonces al final, también cuando superas eso y haces las cosas sin que te limiten, para mí es una sensación tan agradable, claro. No es como lo que tanto me decías, ¿no? Saborea los pequeños logros que vas consiguiendo y eso a veces también se nos olvida. Esa es una parte de la terapia, saborear los logros y aceptar que, bueno, pues que hay una parte de mi vida que yo no puedo controlar, que nunca la voy a poder controlar y que ese pequeño nivel de incertidumbre pues que forma parte de mi vida y entonces voy aprendiendo a vivir, pero no me freno. Pero también aprendemos a no castigarnos por esos pensamientos, los podemos tener, porque el pensamiento que tenemos, aprendemos que puedo tener un pensamiento, puedo tener una emoción, pero que tengo que resolver a través de una acción que sea una acción razonable. Porque aquí tampoco le decimos a los pacientes que hagan puenting, si quieren que lo hagan, pero bueno, que no es necesario. Hice muchos cambios, África. Hice muchos, pero es verdad que el que más me costó fue decir a la empresa donde trabajaba que quería dejar mis responsabilidades y que necesitaba dedicarme a mí porque pues había pasado estaba con esta enfermedad y me tenía que cuidar y que ahora me tocaba cuidarme. Pero sí que es verdad que ahí le dije a mi marido, ¿no? Le dije, sea cual sea la respuesta, es lo que necesito, con lo cual es lo que voy a hacer. Y bueno, luego dedicar tiempo a mi marido y a mis hijos. Yo habían pasado muchos años, es que salía muy pronto por la mañana, volvía muy tarde por la tarde, noche, y prácticamente no me dedicaba a ellos, con lo cual dedicarme a ellos fue como... O sea, mis hijos me conocí, o sea, fue cuando realmente pude conocer a mis hijos y gracias a Dios llegué a tiempo y no me he perdido muchas cosas, pero sí que es verdad que eso me costó porque yo no estaba acostumbrada, ¿no? A levantarme con ellos o a estar por la tarde con ellos, para mí era algo impensable, o sea, hacer sus tareas, no estaba ahí, entonces claro, era como, pues sí que disfruto con esto, ¿no? Qué alegría te dan además ellos, ¿no? Y cómo me recibían también, ¿no? Porque era como, de hecho, alguno de mis hijos me decía, ya no vas a volver más a trabajar así, ¿eh? Como que te dabas cuenta que te necesitaban y que tú no habías estado. Sí que es verdad que eso, poniéndome mis tareas diarias, pero conseguí ordenarla. Antes era como un poco
tenía incluso a veces la sensación de hago todo mal. O sea, hago mal mi trabajo, soy mala madre, soy mala mujer, o sea, pero todo por las prisas, ¿no? Como era todo siempre corriendo. Entonces ordené mucho más mi vida. Siempre a veces, o el saber decir no, ¿no? Porque nos cuesta mucho, y a mí me costaba mucho el decir no a la gente. Conseguí con mucha asertividad y empatía, sobre todo la palabra asertividad me costó, pero lo conseguí, ¿no? Pues el decir lo que pensaba y dejar de pensar en el qué dirán, ¿no? O qué dirán si no voy, o qué dirán si no hago, o qué dirán si... Pues eso fue un poco así. Y también en ese momento me rodeé de gente que realmente me sumaba. Es como un trastorno generalizado, ¿no? Claro. Que te llega de golpe y te ataca todo. Te ataca todo. Entonces dices, bueno, es que mi estructura no estaba bien montada. Y bueno, también, y en el caso tuyo, o sea, tú contabas con tu marido que ha sido un sol sí. en todo este proceso, porque tus niños son una monada, pero bueno, el beneficio, y además descubrir ese beneficio, ¿no? Sí. Porque a las personas las conocemos mucho cuando nos encontramos mal, entonces cuando todo fluye, perfecto, pero cuando nos encontramos mal y de repente esa tabla de salvación, ese marido pendiente, sí. como ha sido absolutamente terapéutico y fundamental. Y aprendí a verme a mí misma, ¿no? Porque es como que nunca te mirabas tú, ni qué te sucedía, ¿no? O sea, era como... Pues sí, había veces que estaba un día alegre, otro triste, otro lloraba, pero bueno, llorar te diría que incluso hasta poco, porque yo creo que he llorado más en estos últimos años que en toda mi vida antes, porque era como, pues eso, aprendí a verme a mí misma, aprendí a ver a los demás con una nueva perspectiva, ¿no? De, bueno, pues eso, como te decía antes, con unos ojos nuevos, ¿no? O sea, empiezas a ver a la gente y es como a identificar, ¿no? Y decías... No todo es bueno o malo, sino que puede haber regulares, ¿no? Y de cada persona, yo me acuerdo que en una de esas terapias y en mi cuadernito, ¿no? El circulito y con las partes buenas y malas de cada persona, ¿no? Pues es verdad. Y yo creo que es eso, empiezas a ver a la gente diferente y a ver que, bueno, que sí que todos tenemos unas partes que gustan más y otras menos, pero que al final... Esto es la esencia de cada uno, ¿no? O sea, y es parte de la esencia a la que no podemos cambiar y lo demás todo lo podemos mejorar y rectificar. Entonces, bueno, pues ahí sí, también te diría que mejoré mucho mi autoestima, porque es verdad que la tenía muy por los suelos, ¿no? De no cuidarte, de no prestarte a ti atención. Porque sí que es verdad que muchas veces las personas que tienen estos problemas tienen un buen autoconcepto pero una baja autoestima, es decir, tú eras una mujer que te sentías muy capaz, y lo sigues siendo evidentemente, de hacer millones y millones de cosas, tienes unas de estos, bueno, pues tú lo has recibido y tú lo puedes dar, ¿eh? De hecho ahora estás dando, entonces tú lo has recibido y lo puedes dar. Pero bueno, eso no quiere decir que te estuvieras tratando bien, es decir, yo puedo saber que soy muy buen médico, pero luego cuando llego a mi casa me trato fatal y me pongo a hacer cosas negativas, ¿no? El pedir ayuda. Yo era como, yo no necesito ayuda de nadie, soy muy fuerte, ¿no? Entonces el pedir ayuda era como el contarle a mi marido lo que me estaba sucediendo, lo que sentía, lo que me pasaba, lo que no, y eso me ayudó mucho. Y es verdad que cuando tomaba mis notas de mis cuadernos, también una frase tuya que me marcó mucho, y fue como todo lo que estamos viendo aquí en terapia hay que hablarlo con la pareja, porque si no empezamos a hablar idiomas diferentes, ¿no? Entonces yo llegaba con mi cuaderno y era como, siéntate, aquí, que te voy a dar la clase, que ahora te toca mi terapia. Y es verdad que pero eso lo hizo y nos ayudó mucho en muchos aspectos de la vida, tanto como pareja como con nuestros hijos. Claro, es que no nos cuidamos de forma egocéntrica para alimentar nuestro ego, para ser... No, es que nos cuido mi yo para poder cuidar el tú, porque es que si no... esto se nos va cayendo de las manos. Entonces, bueno, pues ese cambio, esa reflexión, yo creo que se tocan muchísimos temas, se tocan temas del pasado, temas de la familia, pero para construir una realidad, no para destruirla, porque es que si no, lo que quitamos es un síntoma, que la ansiedad es un síntoma de algo, pero si ese síntoma lo quitamos construyendo pues una dinámica
disfuncional con la familia, con la gente que queremos, entonces no hemos avanzado. Es verdad que entonces, pues intento dormir, para mí es fundamental. Claro. Y sobre todo es verdad porque el tema de la meditación, sí que el tema de quitarme lo que eran las pastillas de dormir me costaba más, ¿no? Porque era ya como una adicción. Entonces era como cuando no me las tomaba para dormir, era como no voy a dormir. Entonces dije, bueno, pues tengo que empezar a hacer algo. Y entonces pues sí que es verdad que me meto en la cama antes, intento dormirme antes, me pongo a leer algo que me guste, a escuchar algo que me guste, pero siempre pues hacer algo así que me haga dormir, porque antes era como muy desordenado todo, entonces siempre acababa doblando calcetines a las 12 de la noche, como yo decía, y ahora pues no, es como los calcetines se quedan ahí hasta mañana y yo me voy a la cama antes, mantener una rutina, marcarme pues eso, unas metas pequeñas, vivir el día a día, vivir el presente, porque al final yo creo que pues es eso, es como el miedo al futuro, cuando dices, bueno, no sé cuándo va a ser el futuro, con lo cual, ¿para qué voy a tener miedo si no lo sé? Y el pasado ya lo reescribí y lo sané, o sea que ahora es vivir el día a día, vivir el presente. Intento desarrollar cada vez más mi resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de adaptarme a las situaciones, ¿no? Porque sí que es verdad que esas situaciones llegan y llegan imprevistos y llegan y te surgen, entonces ahí sí que intento hacer eso. O sea, sigo aprendiendo mucho, porque al final es como que eso también, el aprender, ¿no? Te hace perder el miedo a lo que te está sucediendo, a conocerte un poco más, ¿no? Y a conocer lo que sucede. Y cuando empiezas a abrir la cajita del pasado, te encuentras con muchas cosas que dices, ah, bueno, pues mira, sí, voy a pensar así y es más sano, ¿no? O sea, para mí era más sano el pensar bien. Y eso me ayudó muchísimo. Tenías al final mucho daño, ¿no? De años atrás, de gente, de familia, de cosas, y era como, ay, tienes que aprender a reescribir el pasado. Y eso se me quedó muy, muy marcado, ¿no? Como, vale, pues es verdad que si reescribes el pasado y ves que esa gente que a lo mejor te intentó hacer daño, lo ves como que no te intentó hacer daño, sino que lo hacía como sabía, como podía, como... Tal, me ayudaba un montón a sanarme interiormente, ¿no? A liberarme de... Seguro que es tan importante, yo creo que el venir a la terapia, ¿no? Porque con el corazón abierto y con la mente abierta, o sea que al final es que vienes a abrirte a una persona y a confiarle tu vida a esa persona, ¿no? De hecho, yo luego me sentía como enganchada a ti, porque me acuerdo pero te desenganché. Sí. Sí, me acuerdo perfectamente la primera vez que me dijiste, no, ahora hasta dentro de un mes o 15 días no te vuelvo a ver, y yo decía, no puede ser. Si yo no soy capaz de estar sin... O sea, es como te vas enganchando a diferentes patas que te han ido ayudando, ¿no? Surgen distintas inseguridades. Sí, pero yo creo que la terapia, siempre lo hemos hablado, no es para toda la vida. La terapia tiene que ser un proceso y no puede convertirse en terapia de sobreprotección, porque entonces no estamos haciendo terapia, lo que estamos haciendo es mantener a un paciente de por vida asistiendo a terapia, y eso no es así. Tal y como yo me lo planteo, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, cuando el paciente ya tiene hay que dejarle que experimente esa potencia que ha ido consiguiendo, que la ha conseguido porque ha querido, porque voluntariamente ha venido, y entonces si no ejercita, entonces pues no hemos avanzado, ¿no? Y entonces ahí eso es donde muy importante, hay que dejar, porque al final es como vosotros dais las herramientas, ¿no? Pero luego el que la tiene que utilizar es el paciente en su día a día, porque es verdad que en terapia podemos estar 1 hora, 2, no sé, a veces más, no estamos, no sé. Pero sí que es verdad que luego el día son 24 horas y la ansiedad llega en cualquier hora. Entonces es verdad que luego yo creo que el saber estar solo, ¿no? Y el utilizar esas herramientas y el practicarlo, esa exposición a voy a caminar sola, voy a coger el coche sola, voy a manejarme. Entonces al final todo eso, es verdad que a mí, te digo, me dijiste no te veo hasta dentro de 15 días, yo era como, está fatal, ¿no? Pero es verdad que luego te ayuda, te sirve. Claro, es que es así. Así es como debería de ser, y así es como creo que es lo más honesto, ¿no? O sea, mandarle al paciente ese mensaje de, bueno, tú estás mejor, tú no tienes que estar aquí, y entonces tienes que estar en otro lugar y tienes que empezar a caminar, pues porque te va a subir tu autoestima como ser humano. O sea, estoy pudiendo hacer cosas y me las estoy planteando de una manera diferente. Que no tenga miedo a pedir ayuda, porque a veces el reconocer a uno mismo que tenemos una enfermedad mental cuesta, y el reconocerse a otros todavía más.
Entonces yo diría que no tenga miedo, que se va a encontrar por el camino con gente que le vea como un loco, que le ha pasado, ha perdido la cabeza, pero que se va a encontrar gente maravillosa y que le va a ayudar. Y de hecho, si yo acepté a esta grabación es porque si puede ayudar a alguien, ahí está. Y yo creo que como yo hay muchas manos que les van a tender para ayudar, ¿no? Sí. Entonces, que no esté solo, que pida ayuda, que el pedir ayuda no es ninguna muestra de debilidad, ¿no? Que es lo que todos pensamos. No. Uy, si pido ayuda es que es raro, soy débil. No, es un síntoma de fortaleza, ¿no? El hecho de poder pedir ayuda. Luego le diría que a veces estamos todos como sobrepensando. No es la palabra correcta, Sí, pero es como que bien. estamos sobrepensando, Estamos ¿no? sobrepensando. Como que siempre Sí. estamos sobrepensando, ¿no? Sí. Lo que pasará, lo que dejará de pasar, tal. Entonces, pues que viva el presente, que identifique esas emociones, que viva su presente y también que escuchemos a nuestro cuerpo, que al final es el que nos da muchas señales y no las identificamos o no las queremos identificar. Entonces, yo eso. Y luego, pues mira, yo era una persona muy negativa en muchas ocasiones, a pesar de ser muy sonriente de cara a los demás, luego dentro de casa, ¿no? De puertas hacia adentro siempre era como todo muy negativo, ¿no? Y de hecho mi marido siempre me decía, es que eres, o sea, si todo lo ves negativo, acumulas los problemas, todas. Entonces, pues ahí he aprendido a ver lo positivo de las adversidades, ¿no? El hecho de, dentro de todo lo malo que pueda suceder, intenta ver lo positivo. Entonces, pues eso me ayuda mucho. Al final, yo creo que es verdad que es una enfermedad horrible cuando te llega, pero que luego una vez que la identificas y que dices, bueno, pues ha venido para cambiarme, para decirme que hasta aquí, que algo tengo que cambiar, ¿no? O sea, porque lo que estoy haciendo ahora, hasta ahora no me ha servido y me ha llevado a esto. Entonces yo creo que a partir de ahí el pedir ayuda fundamental y el empezar a trabajar contigo mismo de otra manera. O sea, yo creo que el tema laboral ahora mismo yo creo que nos inunda a todos, ¿no? Es como... Claro. Y a mí eso fue lo que más me costó, porque era como, tantos años de esfuerzo para llegar a... Y luego dices, pero ¿qué más da, no? Si al final lo importante soy yo. O sea, claro que sí. Y que esté yo bien para que... Para lo más cercano que para tienes, todo. Para todo en la vida. Sí, o sea, sí, me ha cambiado toda la perspectiva de la vida. O sea, ahora es... Pues ves con otros ojos diferentes todo y valoro cualquier paseo, cualquier animalito que me encuentre, un pájaro, una hoja, una fruta, una persona. O sea, es como valoras mucho todo. Y sobre todo las ganas de hacer cosas por los demás. Que es como me satisface mucho más a mí y me siento mucho mejor. Es como esto es como, fíjate que yo te decía que la ansiedad la voy a dar gracias alguna vez, no creo. Pues sí, ahora sí, porque es verdad que digo, es que ahora sé agradecer lo que me dan, me gusta también recibir y luego es verdad que durante este proceso, y esto es algo que me emociona porque es como que a pesar de tener a mi marido y a mis hijos, era como, me costó verlo durante tiempo, ¿no? Y me sentía muy sola y siempre recurría al Señor, ¿no? Yo soy creyente y siempre recurría al Señor de, por favor, ayúdame, no me des esta... Y era como muy egoísta todo el rato pidiéndole de, no me ayudes, pero yo, es verdad que era creyente, pero no era practicante, solo recurría a él cuando me acordaba, ¿no? Y es verdad que ahí me sentía que no estaba sola, siempre me llegaba alguna fuerza como no estás sola, venga, tienes que seguir y también evidentemente los ojos de mis hijos, ¿no? Cada vez que los miraba o cuando me veían mal, recordaba cuando me veían mal y los ojos encharcados de lágrimas como que pasaba mal, pues eso también me hacía, ¿no? Pero sí, yo creo que aprendí a verme sobre todo y a saber que no estaba sola. Esperamos que esto sirva, ¿no? Porque hay mucha gente que lo pasa fatal. La idea es que la ansiedad es el principio de algo que puede ser muchísimo mejor, pero bueno, que hay que ponerse en marcha y pedir ayuda si es necesario y ponerse en manos de personas que sí que te puedan ayudar, que tengan... de formación en todos los órdenes de la vida, gente honesta, y hay muchísima, ¿no? Así que nada, bueno, pues esperamos que haya sido estupendo para otras personas que estén con algún proceso parecido a este
y bueno, pues que sientan que siempre, siempre, siempre hay solución para todas las cosas. Así que nada.